las 50 semanas del Señor, que ese culto sea solo para ustedes. Y porque somos débiles, porque tal vez estemos perezosos, pero tal vez no podamos hacer nada. Pero cuando mantenemos el pacto, Dios es el que trabaja. Así que ustedes no sean engañados solamente por sus debilidades, pero mantengan el pacto el día de hoy. El culto es la respuesta. Hoy es una respuesta. Así que no importa qué tipo de vida vivan en este momento, cuando ustedes miran a Dios, el Dios Trino va a trabajar contigo y en este momento. Y Satanás, que no se ve a los ojos, va a trabajar como el príncipe de estos aires en el mundo. Y esta oscuridad se va a romper, la oscuridad se romperá solo con la luz. Así que ustedes pongan sus pensamientos y mantengan el pacto. Hoy, la palabra de hoy es el secreto del emperador espiritual. Así que ustedes solamente están creyendo en la palabra de Dios. Y si ustedes comienzan a, eh, si ustedes empiezan a pensar, oh, ¿qué tipo de emperador? Entonces van a ser llevados por sus pensamientos. Así que nosotros tal vez no entendamos el mundo infinito, el plan grandioso de Dios tampoco. Pero es por eso que damos culto enfrente de Dios y escuchamos la palabra. Cuando ustedes escuchan la palabra, tienen que hacerse 3 preguntas. La primera, ¿cómo y cuándo puedo resolver lo absolutamente imposible en mí? Y sí, hay cosas que no puedo hacer yo por mí mismo, pero hay una absolutamente imposibilidad que no se puede resolver en el mundo. Sí, hay cosas que son absolutamente posibles porque tal vez sea usted joven o porque no ha aprendido todo, tal vez sea algo imposible, pero incluso las naciones poderosas, el presidente no puede resolverlo. ¿Y por qué es esto? ¿Cómo puede resolver lo que es absolutamente imposible? Dios está vivo. Nosotros somos su creación. Así que como una creación le pedimos a Dios y le preguntamos, ¿soy absolutamente imposible? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Hasta cuando ustedes preguntan esta pregunta, entonces la respuesta recibirán. Dios ha escogido a los israeles y Dios le ha dado el evangelio a los israeles. Abraham, tú vas a ser una bendición, dijo. Por medio de su semiente todas las naciones serán benditas. Y Dios llamó a Abraham incondicionalmente y llamó y lo mandó y lo dijo que es la bendición. Y Abraham no podía entender. ¿Y por qué? Yo no soy una bendición, dijo. Ni siquiera tengo un hijo. ¿Y cómo es que todas las naciones van a recibir una bendición por medio de mi semiente? Pero, aunque no podemos verlo, lo que es correcto enfrente de nosotros, Dios es eterno. Dios sabe nuestro futuro. Y por medio de tu semiente, todas las naciones serán benditas.
Y el plan de Dios es evangelización mundial. Y es con junto con los evangelistas y la misión. Y por medio de nosotros, Dios tiene un plan para la evangelización, misión y evangelización mundial. Y Dios dijo que Él va a llevar la evangelización mundial por medio de nosotros, lo que es absolutamente imposible. Pero lo pensamos nuevamente. Oh, no, no puedo, ni siquiera es posible para mí poner mi pie en la mesa. Entonces, ¿cómo puedo hacer evangelización? Ese solo es tu pensamiento. Pero tus pensamientos tal vez sean correctos, pero son incorrectos también. Y que ustedes no crean en su pensamiento o en su estándar, pero piensen en Dios. No sean engañados por tu circunstancia y cómo te ves. Y Dios nos llama a aquellos que somos débiles para la evangelización mundial. Pero las personas no creen esto. ¿Y por qué decimos que es nada? Nadie, perdón. Es porque ustedes no creen en la palabra de Dios, que es del Dios creador. No saben la palabra de la creación. Porque no saben la oración que trasciende tiempo y espacio. Cuando nosotros oramos, lo que oramos es: Dios, dame esto, dame lo otro, no puede resolver lo otro. Pero estas personas que no saben la oración que trasciende tiempo y espacio y mueve el trono. Las personas no saben el método de evangelización mundial. Y Dios ha dado a los ricos con los que no tienen nada. Pero nosotros pensamos, tengo que poseer ciertas cosas para poder ser una evidencia. Usualmente decimos, oh, tal vez no puedo aprender, tal vez no tal vez tengo que aprender más, tengo que hacer trabajo duro, tengo que ver en una posición para poder ser una evidencia. Ustedes no pueden salvar las cosas con sus cosas. Así que incluso el pobre, incluso el pescador puede salvar a personas. Así que las personas se separaron y se reían de ellos porque eran evangelistas. Entonces las personas no saben el momento de emperadores como evangelistas. Así que tenemos que saber por qué es nadie y qué es nada. Y es muy importante y simple. Está bien, incluso si no tiene nada. Y porque en lugar de que tenga algo, se convierte en un obstáculo. Y las personas malentienden esto. Las personas son engañadas que si voy a un buen colegio, si tengo un grado, si tengo una posición, entonces no tengo que saber de Dios. No saben el pecado original, son pecadores. No saben cuando nada o nadie está allí. Y realmente no sabemos las cosas de nosotros. Así que Pablo confesó que por las cosas que poseo, yo no sabía quién era Dios y ahora todo lo considero diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Una torre, la guía y la guía de las señales de guías que se habló en el monte de Calvario.
ustedes pueden decir, pueden salvar a las personas con las cosas de Dios, no con las tuyas. Entonces, que tú consideres y pienses de cuáles son las imposibilidades absolutas que nada y nadie. Y dentro de ellos, los remanentes son los emperadores espirituales que reciben la respuesta de la respuesta imposible. La palabra es, el mundo está avanzando y está avanzando más. Y los políticos, economía, educación, ciencias, medicina tecnológica, está avanzando más. Pero somos común es que cuando las cosas están avanzando, entonces el problema se tiene que ir, ¿no? Pero el desastre continúa. Y los problemas mentales son más severos ahora. Así que las personas están siendo educadas, están trabajando duro, pero los problemas mentales están continuando. Y en la familia, la línea de familia, los problemas no se resuelven. El problema espiritual del demonio y de Satanás no pueden ser resueltos. Yo oro que el mundo espiritual se abra y la gracia de Dios venga. Los remanentes son aquellos que tienen la respuesta con este miedo de mental, adicción, desastres. Entonces los remanentes son los emperadores espirituales que poseen la palabra para salvar el mundo. Entonces, si el presidente, si el emperador del mundo no puede resolver el problema, entonces ¿qué necesitamos? Cristo. Así que posee el misterio Dios nos dio el misterio. Y Dios continúa hablando de este misterio. Así que no sea engañado por su propio pensamiento, por la palabra del mundo. Que el misterio que se ha dado a los emperadores espirituales, los remanentes de la Biblia, se convierta tuyo, en el suyo. Así que la Biblia no solamente es algo histórico sobre los israelíes. No es la historia solamente de José, de David, del apóstol Pablo. La Biblia es dada a ustedes para salvar este mundo. Cuando ustedes mantienen la palabra del día de hoy, pueden vivir su vida, vida esa que vive, su familia vive y América vive. Así que no es nada y nadie, pero Dios nos ha dado la respuesta a los remanentes mucho antes y las personas no saben sobre esto. Las personas no saben que nacen con el problema de Génesis capítulo 3. Y empezando desde los niños de la elementaria, del jardín de niños que enseñan a los niños, hasta arriba, no hablan de Génesis capítulo 3 y no hablan sobre Satanás. El problema de Génesis capítulo 3 es ser engañado por Satanás y dejar a Dios. Así que están viviendo una vida muy fuerte, pero están siendo engañados por el Nefalín. ¿Qué quiere decir? Que ustedes son engañados por Satanás.
Hay corazones y hay mentes del demonio. Y también sus planes son demoníacos. Así que en lugar de que las personas mueran o no, solo viven por sí mismos y viven por su país solamente. Y incluso tratan de tener éxito, hacen una torre de Babel. ¿Por qué? Porque aún así va a caer. Cuando más van alto y cuando hacen el trabajo de Satanás, entonces van a caer. Pero las personas no saben esto, porque no puedes enseñar esto. Porque no saben la oscuridad, no saben Nefalín y no saben la torre de Babel. Pero desde antes Dios nos dio la palabra para poder comenzar en esto. Así que todos los descendientes de Adán cometieron el pecado y vivieron bajo este pecado. Así que, ¿qué tipo de nuevo creyente o nuevo apenas nacido tiene pecado? Entonces, cuando el niño muere, ¿dónde tiene que ir? Es porque el pecado original es Génesis capítulo 3. Así que sí, incluso si ese problema, la siguiente de la mujer vendrá de Génesis capítulo 3:15 y va a romper la cabeza de Satanás. Y para que todos vayan el arca, tienen que vivir. Y que dice, deja tu casa y tu parentela también. Y cambia tu fe. Y cambien y sean exitosos por medio de Satanás, no por medio de Satanás, pero cambie todo al trono. Es por eso que la razón la cual el Hijo de Dios vino es para destruir las obras de Satanás. Es el verdadero, ah, esto es el verdadero problema y respuesta que nos ha dado y que ha hecho en el trono. Es el verdadero rey, la luz y la vida. Y para nosotros, que es absolutamente imposible, Dios abre camino. Es el verdadero rey que ha ganado por medio de Satanás. Es el verdadero profeta que ha resuelto las crisis y los desastres. Y Dios es un verdadero profeta que está en nosotros. Tenemos que mantener esta palabra de solo. Porque el mundo no va a enseñar esto. Pero Dios continúa hablando de estas cosas. Es el trabajo de Cristo que te da la salvación. Ustedes tienen que mantener a su palabra de solo. Y solo para ustedes salir de su familia es por medio de Cristo. Es la oración que disfrutamos estando con Dios. Ustedes no tienen paz con otro tipo de cosa. Entonces, ¿qué es lo que te puede dar la verdadera paz? Ustedes tienen paz cuando están con Dios, cuando disfrutan la oración y cuando están con Dios también. Así que sus padres pueden ocupar la ocupación, pero es para salvar el mundo también. Así que su trasfondo, sí, ustedes están viviendo en este mundo, pero su trasfondo es cielo. El trono es el cielo. Así que va a ser su trasfondo eterno. Que ustedes mediten en su trasfondo y disfrutar su trasfondo.
Y el tiempo para disfrutar los emperadores espirituales tiene que ser sus 24 horas. Así que si ustedes tienen ansiedad, tienen preocupaciones por 24 horas, entonces, ¿qué tan infelices son? Así que ustedes disfruten la bendición de hijos de Dios, la bendición del evangelista por 24 horas en lugar de ser engañados por los conflictos y las preocupaciones. Y Dios nos está llamando antemano por la palabra. Y que dice, ve y sal con esta palabra. Entonces, el remanente va a conquistar esto antes y va a ir. ¿Por qué? Porque el remanente ya ha tenido esta respuesta antes. Entonces, es posible que pueden conquistar antes. La palabra, el evangelio que se da a nosotros es el mensaje que va a salvar la generación. Así que tenemos muchos problemas espirituales, tal vez estamos depresivos, débiles, pero Dios nos dio este evangelio que para conquistar al menos 5 minutos podemos ser llenos de estos, porque es algo espiritual, entonces toma tiempo. Así que ustedes no tienen que tener incredulidad. Si tienen problemas, entonces ustedes van a ser engañados por él. Y si no están con Cristo, es porque esto es la luz de Cristo y el mundo. Y después su ocupación también revive. Así que sí, ustedes están trabajando, pero el trabajo que hacen se va a cambiar a la evangelización y misiones que hace esa nación. Que ustedes disfruten y estén enraizados, comprometidos con esto, que el trasfondo que salva y disfrutan el campo. Es el poder del cielo que rompe las fuerzas de Satanás del reino de este mundo que está engañando al mundo. Sí, estamos viviendo en el presente, pero está hablando sobre un futuro. Cuando ustedes mantienen el pacto el día de hoy, su futuro se convierte en una obra maestra. Ustedes pueden salvar el campo que los adultos no pueden cambiar y no saben. Esto es la era de las enfermedades mentales. Así que estamos viviendo en este mundo y las personas están llevadas por la depresión, ansiedad, incluso los niños pequeños quieren suicidarse y están viviendo así en este momento. Y este es la era de adicciones también. Entonces las personas adictivas por medio de la droga, a juegos, por la calle, todo están cayendo. Y no saben nada más, solo se saben a sí mismos y es por eso que son adictos a sí mismos. Y también son adictos con su adicción, con sus emociones. Y también cuando esto se convierte en algo severo, solamente se van a quedar adentro de su cuarto y no van a salir. No, pero tenemos que ir y salvar la respuesta que salva. Y los remanentes de la Biblia son aquellas evidencias. Así que José tuvo dificultades cuando estaba creciendo, pero cada vez que tenía el pacto del sueño. Así que Dios
le mostró el pacto por medio de el pacto y la visión. Ve como un esclavo, ve a la prisión, conviértete y hazla junto con el camino para la evangelización mundial. ¿Y qué fue lo que mantuvo? El pacto, y fue al campo y como un conquistador. Pero Dios llamó a Moisés en la era en la cual el primer nacido, el primer hijo que nacía lo mataban. Y Dios dejó que viviera en su palacio por 40 días y después en el nada por 40 días. 40 años, perdón. Y con este pacto de la sacrificio, cuando fueron a ellos, cuando fueron, estaban nacidos, estaban por medio de 10 años. Y la palabra de Dios tiene poder. Cuando ustedes mantienen la palabra, tienen poder. Cuando un pequeño Samuel estaba dando culto, Dios lo escuchó. O el problema del mundo no es problema de otro tipo de cosa. Así que Dios ha escogido al ejército, pero ellos están por medio del culto del ídolos. Así que, ¿qué fue lo que hizo? Llevó el momento del misma para poder ir y regresar antes del momento del Señor. ¿Y qué significa el movimiento del misma? Significa la torre del movimiento, para que para que todos puedan venir a la luz. Solo la luz puede sobrellevar todo y toda la oscuridad. Cuando ustedes vienen enfrente de Dios, antes del Cristo, antes del culto, entonces es cuando ustedes reviven. Y cada vez que David era pequeño, disfrutó estar con Dios. Y como otras cosas pensaban que era cansado, que no era divertido, cuando iban, ¿qué fue lo que hicieron? Disfrutaron a Dios. Así que en estos momentos, ¿qué fue lo que hizo? Escribió la alabanza, practicó y incluso lo practicó junto con las piedras. Los hermanos se burlaban de él por ser arrogante, pero ya tenía el secreto de disfrutar a Dios. Así que los adultos, el rey, los soldados, no era posible para ellos resolver el momento el momento, pero resolvió el problema. Así que los remanentes tienen que también mantener el pacto. Que ustedes disfruten estar con Dios en el tiempo de ustedes estar solos o aburridos. Ahora, Elías no se quedó solamente en este lugar, pero que fue lo que siguió hasta lo último y después mantuvo el pacto. Hasta lo último, que mantengan el pacto en Dios. Y no preguntó por nada más. Dios, dame la doble porción de tu espíritu. Que dame la llanura del Espíritu Santo. Que ustedes puedan experimentar esta oración, esta llanura del Espíritu Santo. Así que Daniel y los 3 amigos ya poseían el pacto, y es por eso que cuando estaban sentados en este lugar alto no eran arrogantes.
Y, y este verso de la Biblia en el cual estaban arriba y qué hacían esos estudiantes, estudiaban por los remanentes y maestros. ¿Por qué? Porque poseían la respuesta antes. Y entonces sabían que iban a morir. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Orar a Dios. En Cristo terminó todo lo del monte de Calvario de Olivos y el aposento alto de Marcos. Así que Pablo, quien no era un presidente en ese entonces, él solo mantuvo el pacto y llevó la palabra de Dios que tiene que hacer, mantener solo el pacto. Así que ustedes no mantengan sus pensamientos, su palabra de otros, pero mantengan la misión que se está dando en el Monte de Olivos. Y ellos que mantuvieron la torre, el itinerario, las señales de guías que Dios habló en el Monte de Olivos. Así que si ustedes piensan que el 777 es mucho, entonces solamente mantengan a 333. Así que ustedes puedan estar en la oración de disfrutar la torre en el Monte de Olivos y también disfrutar en su vida y dejar detrás esa obra maestra. Entonces, Dios, quien trasciende tiempo y espacio, va a responderte. Y Dios trabaja por aquellos que salvan para salvar a las 237 naciones y las 5,000 tribus. Y tal vez no vamos con el espíritu, pero porque usted está vivo, está respirando, ¿no? Así que mientras ustedes entienden y entienden cómo respirar y oran, entonces que ustedes piensen en la torre del Monte de Olivos y también regularicen su manera de respirar y oren para poder ver el camino. Y es por eso que puede ir ahora al itinerario. Entonces Dios va a trabajar por medio de ti, por medio del trascender tiempo y el espacio, y Dios te va a dar a ti como una convicción. Y también Dios ha escondido su respuesta. Pero esas no son las respuestas que el mundo o las personas del mundo pueden hacer. De muchos de los, porque de muchos de esos esclavos que estaban allí, quién escogió fue a José en la era de destrucción. Quien escogió José, Moisés, David y sus remanentes. Así que cuando los judíos, los fariseos, estaban en un lugar y estaban persiguiendo como a Pablo. Y también usted y yo somos esa carta oculta que Dios ha escondido. Y también Dios nos, no por el camino, pero por medio de la evangelización mundial. Y ustedes son aquellos con el misterio de solo que el mundo no sabe. Amén. Y también ustedes son aquellos que mantienen con el poder del trono. Y también ustedes son aquellos los que van a conquistar y que van a conquistar la oscuridad también de esta era. Ustedes son aquellos que van a dejar la siguiente generación. Y también Dios va a escogerlos a ustedes y va a ponerlos junto con los 7 puntos.
Y si no está tomando lugar o si tiene dolor, está bien. El momento en el cual más tiene dolor, el momento en el cual se convierte más en una plataforma. Así que no sea engañado por su realidad o la opinión del público. Y también no sean llevados por la ideología que no tiene Dios o la ideología que están junto con el pecado original. Mantenga el pacto. Que mantengan el pacto que te ha liberado de las crisis y los desastres. Y también no sean llevados por sus emociones, pero que cambien todo esta oración. Así que incluso que su respiración lo hagan en oración. Entonces, ¿cuál es lo que viene? La respuesta del RUTC. Y Dios guía a los israelíes a Canaán. Y también toda la generación que tenía incredulidad murió allá en el desierto. Así que a los remanentes que van a hacer la evangelización, Dios los comanda para imprimir como remanentes porque ustedes son el movimiento de la RUTC. Y ustedes pueden regresar al Señor, así que llevan el camino del Misba, el movimiento del Dodán también. Y también está levantando la torre y también a esa señal de guía. También es el sinagos que salva a la siguiente generación. Y con este pacto, manteniéndolo, vayan al pacto de emperador espiritual. Así que ustedes no son emperadores, sino que ustedes son los emperadores mayores. Son aquellos que van a dar la luz a la luz de la oscuridad. Y finalmente ustedes caminan el camino de solos. Y cuando ustedes van en ese camino solos, pueden ir todos juntos. Cuando están en oración, que sigan buscando y cambiando su impresa en ustedes. Y también que impriman la oración como hijo de Dios, como un emperador espiritual. Para que cualquier cosa que esté pasando durante el culto pueda revivir dentro de su vida. Que ustedes puedan imprimir en la torre del trono que Dios nos ha enseñado en nuestras vidas. Así que cuando ustedes respiran, cuando oran juntos, va a ser impreso en ustedes también. Y también cuando ustedes van al campo, al lugar, cambia su naturaleza, la oración y el campamento y el camino del emperador espiritual. Y también que no solamente dejen esto como un mensaje de alguien más, pero disfruten como mi misión, mi pacto. Y también junto con el camino que van a ir, Dios va a hacer que caminen juntos y salvar a otras personas también. Y Dios te va a dar la fuerza para salvar a todas las 237 naciones y las 5,000 tribus. Y hoy es la respuesta. Que no sea engañado por tu figura o la imposibilidad absoluta. Mantengamos la palabra que se ha dado por Dios y oremos.
que podamos tener ese secreto como emperador espiritual que ya no lo tiene, pero nosotros estamos en la oración y nos convertimos en la evidencia. Oremos. Dios, te damos gracias por darnos el pacto. Dios, que no seamos engañados por la realidad o las circunstancias que están visibles a nuestros ojos. Que podamos convertirnos en la evidencia, salvando la era de desastre con el secreto del emperador espiritual. Oramos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.